Bienvenidos a todos y todas quienes se están uniendo a este noveno taller en el marco de la comunidad de práctica. Ya estamos en el noveno, nos queda un décimo, les adelanto eso. Y este taller, que es el noveno, tratará sobre la relación que debe tener una iniciativa clúster o articulación productiva con las instituciones o políticas de desarrollo productivo que operan en el territorio. Como siempre, me gusta recordarles que este ciclo de talleres, la idea es que sea un intercambio de buenas prácticas entre profesionales del área de las iniciativas clúster de la región y que en este sentido se puedan generar nuevas estrategias y formar coordinadores de iniciativas a través del intercambio de estas experiencias. Y bueno, como les adelantaba, el siguiente taller, que sería el décimo, está programado para el 20 de noviembre, para que ya vayan guardando la fecha. Veo que hay hartas personas que se han conectado en varias de estos talleres, que esperamos que les sean de mucha utilidad, y tratará sobre cómo incorporar el enfoque de género en una iniciativa clúster y otras iniciativas de articulación productiva. Y bueno, además, como adelantaba Marco, les recuerdo que este ciclo de talleres se realiza en el marco de la plataforma Iniciativas Cluster, la cual ustedes pueden visitar y donde además van a encontrar todas las grabaciones de los talleres que hemos realizado. Y además pueden encontrar una nota técnica del respectivo taller junto con su nota informativa. Entonces, la idea es que quede como una especie de repositorio y ustedes lo puedan ir revisando y se puedan ir formando además. Además, les cuento que esta plataforma pueden encontrar todas las actividades que nosotros realizamos y encontrarán, por supuesto, nuestro mapa interactivo que hasta el momento visibiliza más de 411 iniciativas clúster en toda América Latina y el Caribe. Entonces, le voy a pedir a nuestro técnico que por favor lance la primera pregunta del cuestionario. Les va a aparecer en su pantalla la pregunta a qué iniciativa clúster o iniciativa de articulación productiva ustedes pertenecen y sería en su pantalla y ustedes deben votar. Les recuerdo que para nosotros es muy importante que ustedes participen de estas votaciones porque así nosotros podemos tener estadísticas y también obviamente mejorar para nuestros siguientes proyectos. Bueno, la pregunta va a quedar abierta por 4 minutos. Y para aprovechar el tiempo, me gustaría darle la palabra para sus saludos inaugurales de siempre a nuestro director de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL, Marco Ginás, que siempre nos saluda acá en nuestros talleres. Adelante, Marco. Muchísimas gracias, Maite, y buenas tardes y buenos días a todos los que nos acompañan en esta novena sesión de nuestra comunidad de práctica en el marco de la plataforma de iniciativas clúster y otras iniciativas de articulación productiva. Como muy bien decía Maite, generalmente me gusta atender estos espacios para dar un saludo a todos los que nos acompañan, pero también para poner algunos elementos de contexto para la conversación que se trata en cada una de las sesiones. Y en ese sentido, siempre me gusta además plantear, digamos, el bosque completo y es recordar que precisamente la CEPAL viene trabajando y promoviendo el que los países y los territorios escalen y mejoren sus políticas de desarrollo productivo para abordar esa trampa de baja capacidad para crecer en la que está sumida nuestra región, abordar ese reto de una productividad que ha permanecido estancada e incluso decayendo en las últimas décadas. Ahora bien, estamos promoviendo escalar y mejorar estas políticas a partir de una nueva visión de estas políticas de desarrollo productivo. Sin ánimos, digamos, de entrar en todo el detalle, sí resaltar que bajo esta nueva visión entendemos estas políticas principalmente como esfuerzos colaborativos entre múltiples actores del sector público, privado, academia, sociedad civil, precisamente para identificar y abordar cuellos de botella que limitan esa transformación productiva que requerimos, pero también para trabajar en agendas estratégicas que propicien esa transformación productiva. Y a la luz, digamos, de ese entendimiento de estas políticas, obviamente el tema de gobernanza para el desarrollo productivo se vuelve central. Y es en esa línea que venimos precisamente promoviendo a las iniciativas clúster y otras iniciativas de articulación productiva como una forma de organizar de manera concreta
este trabajo multiactor y muchas veces multinivel que se requiere para propiciar esa transformación productiva. De ahí que estemos desarrollando, digamos, esta estrategia para promover este tipo de iniciativas en toda nuestra región, estrategia que le estamos desplegando a través de la plataforma de iniciativas clúster y otras iniciativas de articulación productiva a través de varios esfuerzos, entre los cuales está precisamente estas sesiones de nuestra comunidad de práctica que hemos estado realizando y continuaremos realizando porque todo nos indica que tienen muy buena acogida. Todo eso nos trae a la conversación de hoy. Es efectivamente, como decía Maite, de qué manera se tienen que relacionar estas iniciativas con las instituciones y con las políticas de desarrollo productivo. Y esta conversación del día de hoy me parece de particular relevancia, porque de alguna manera se relaciona con un diagnóstico que hemos venido identificando en la región, y es que estas iniciativas clúster y otras iniciativas de articulación productiva parecería que no se estuvieran necesariamente utilizando como elemento central de las políticas de desarrollo productivo de los países y de los territorios. No se están utilizando precisamente como la forma de aterrizar el trabajo sobre las prioridades productivas que deberían definir los países y los territorios en el marco de estas políticas. Y ahí simplemente déjenme compartir algunos ejemplos que materializan, digamos, ese planteamiento que estoy haciendo. Colombia, por ejemplo, tiene una política de reindustrialización que ha venido, digamos, trabajando durante los últimos años, y no nos queda claro efectivamente cómo las iniciativas clúster en Colombia se estén utilizando precisamente para aterrizar esas apuestas estratégicas que están definidas precisamente en el documento COMPES que establece su política de reindustrialización. También si nos vamos al caso de México, que lanzó a principios de este año su nueva política de desarrollo productivo que se conoce como Plan México, no estamos viendo claro efectivamente cómo el trabajo de iniciativas clúster que ha venido desarrollando México, además ya por décadas, realmente se esté relacionando con, por ejemplo, los polos de desarrollo que se vienen trabajando en el marco del Plan México. Lo mismo podríamos decir del caso de Brasil, que ya también hace un par de años viene trabajando en esta nueva política de desarrollo productivo que se conoce como Nova Industria Brasil, donde ha definido 6 grandes apuestas estratégicas a partir de una aproximación de misiones muy a lo Mariana Mazzucato. Pero de la misma manera sabemos que Brasil ha venido desarrollando, digamos, el trabajo de arranjos productivos locales también hace ya muchos años, y no está claro, digamos, cómo esas iniciativas se tuvieron en cuenta al momento del diseño de esa política. Ahí simplemente vale la pena mencionar que en este último caso precisamente estamos acompañando a Brasil en la territorialización de su Nova Industria Brasil. Pero simplemente para redondear el punto, en otras palabras, muchas veces estamos viendo que las iniciativas clúster y otras iniciativas de articulación productiva simplemente son un instrumento más, un programa más dentro de muchos otros instrumentos y programas. Entonces, esta pregunta que vamos a abordar la tarde de hoy, de qué forma se deben relacionar estas iniciativas con las instituciones y con las políticas de desarrollo productivo, yo diría que ojalá no solo hablemos del territorio, sino incluso a nivel de los países. Habría que abordar esa pregunta como mínimo a 2 niveles. En primer lugar, a un nivel práctico, queriendo decir, por ejemplo, cómo en el marco de los mecanismos de gobernanza que generalmente soportan estas iniciativas,
como son las instancias de coordinación, los comités ejecutivos o los grupos de trabajo, eventualmente se pudiera dar este relacionamiento con las instituciones y con las políticas, ya sea porque el sector público participa, digamos, de estos espacios. Pero creo que de nuevo la pregunta también valdría la pena abordarla a un nivel más estratégico y es cómo lograr que efectivamente las iniciativas clúster y otras iniciativas de articulación productiva realmente se pongan al centro de las políticas de desarrollo productivo de los países y los territorios. Y para hablar de esto y mucho más, tenemos a un grandioso panel, además de buenos amigos y de grandes expertos. Hoy nos acompañan y ya los van a introducir en más detalle Jaime Echeverry, Jaime Arenas, Rodrigo Moreno y Fabiola Aguilar, de quienes estamos, digamos, muy expectantes de aprender a partir de la conversación que vamos a tener el día de hoy. Así que espero que sea del mayor provecho y todos podamos aprender de estos grandes expertos. Muchísimas gracias y de vuelta a ti, Maite. Muchas gracias, Marco, por tus palabras. Para seguir adelante, les presento a Marco Dini, oficial de Asuntos Económicos de la CEPAL, quien moderará este noveno taller y realizará las preguntas a nuestros demás panelistas. Adelante, Marco. Gracias, Maite. Buenos días o buenas tardes a todos los que están conectados. Como dice mi tocayo, mi jefe, Marco Ginás, tenemos un lindo panel, un grupo de colegas, amigos que tienen una larga experiencia en el tema y que se han prestado a compartirla con nosotros en este conversatorio. Las reglas del conversatorio son simples, como siempre, es decir, vamos a conversar, no es más que eso. Es decir, queremos que se sientan todos relajados y partícipes de una reflexión en voz alta, a través de la cual esperamos con nuestra pregunta, ojalá un poquito incómoda, no tanto, porque obviamente lo hemos discutido previamente, pero también extraer, motivar una reflexión de cada uno de ustedes que parta de su propia experiencia. Aquí no hay verdades ni receta, pero nos interesa mucho saber en la práctica lo que ustedes han estado haciendo. Por lo tanto, la idea es que cada uno opine, se explaye, cuente, reflexione, exprese duda, acierto, errores, y que intervengamos en este debate con cierta flexibilidad y libertad. Pero antes de empezar, déjenme contarle algo de nuestros panelistas o comentaristas, como lo llamamos. Tenemos en primer lugar a Rodrigo Moreno. Rodrigo trabaja en Chile. Rodrigo, no te pregunté si eres chileno, pero supongo que sí. Pero sé que trabaja en Chile y eres gerente del programa PEM, que es como si fuera un clúster, se llama de otra manera, como si fuera una iniciativa clúster, de la Ruta Escénica Lagos y Volcanes de Chile. Esta iniciativa busca sofisticar la oferta de turismo de naturaleza en coherencia con la cultura del territorio, posicionándolo como un destino a nivel mundial. Rodrigo es ingeniero agrónomo, máster en suelo volcánico, experto en desarrollo territorial y articulación productiva. De hecho, Rodrigo ha trabajado también en tema de la vitivinicultura patagónica, y ha sido también catalizador de la diversificación productiva en la fruticultura, turismo y agricultura familiar campesina en tiempo de cambio climático en esa región. Muy bienvenido, Rodrigo. Jaime, tenemos también a Jaime Arena. Jaime es director del clúster de energía sostenible de la Cámara de Comercio de Medellín desde 10 años. Sí, Sí, es correcta la nota, exacto. sí, Gracias, Jaime.
Es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia, especialista en regulación de energía y gas de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en administración y gerencia de Harvard University y en finanzas de la Universidad EAFIT de Medellín. Ha sido director de grandes clientes de energía de EPM durante 11 años. Además, estuvo al frente de la gerencia de mercado energético en Azimut Energía durante 2 años. Muy bienvenido, Jaime. Muchas En un gracias. momento vuelvo contigo. Después tenemos a Fabiola Aguilar. Fabiola actualmente directora del clúster de la industria automotriz de Coahuila, quindi ya ven, tenemos 3 experiencias de clúster, una en el sur de Chile, una en Colombia, una en México. Queremos ser lo más abarcativo o diversificado, digamos, en nuestro testimonio desde el punto de vista territorial. Le decía que Fabiola es actualmente gerente de la industria automotriz, del clúster de la industria automotriz de Coahuila, pero tiene una experiencia bastante amplia que también se ha formado previamente en el desarrollo de otra iniciativa clúster. Es licenciada en comercio exterior y tiene una maestría eh, del ITESM. Trabajó durante 10 años en el campo Laguna como directora del área de desarrollo de proveedores, dirigió sesiones de planeación estratégica y diseñó indicadores de desempeño para empresas de los sectores metalmecánico, agroalimentario, de construcción y de turismo, y ha trabajado 9 años en el clúster automotriz de Nuevo León. Se lo señalo porque el clúster automotriz de Nuevo León ha sido uno de los clústeres paradigmáticos, aquellos que estuvieron con nosotros en la CDP, en la comunidad de práctica anteriores y que tienen buena memoria, no tienen por qué recordarlo, viste, obviamente, pero si tienen buena memoria y se acuerdan, hemos tenido a, ¿cómo se llama? Montoya, Daniel, ¿no? Manuel Montoya en su momento aquí con nosotros. Hemos tenido a Daniel Hernández del clúster automotriz. Bueno, estos son un poco, junto con Fabiola, los padres o madres de estos clústeres que han marcado una transformación importante a propósito de lo que decía Marco, ¿no? De los clústeres que pueden transformar la cara territorio importante o país importante, que el caso de México, la transformación automotriz ha marcado profundamente la transformación de la, estructural de México, y al centro están los clústeres, y al centro de muchos de estos clústeres han estado personas como Fabiola, que, como le decía, ha pasado del clúster automotriz de Nuevo León y desde hace un tiempo en el clúster, dirige el clúster automotriz de Coahuila. Durante 3 años tuvo también a cargo la organización del evento de proveedor automotriz y fue asesora para la creación y puesta en marcha del clúster en San Luis de Potosí, clúster siempre automotriz, el clúster automotriz en Jalisco, el clúster automotriz en Estado de México y de Guanajuato. Entonces, se lo señalo porque evidentemente cada una de estas personas trae su experiencia no solo a partir de lo que es o está haciendo ahora, sino también de lo que hizo en su pasado. Y Fabiola, como le digo, tiene una experiencia amplia en distintos clústeres. Y por último, no por eso de menor interés, al contrario, está Jaime, el otro Jaime Echeverry. Jaime ha sido vicepresidente de Planeación y Desarrollo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, donde ha trabajado 28 años, dice tu nota, Jaime, pero 24 de ellos como vicepresidente de Planeación y Desarrollo de esta institución, pero también ha estado en TCI Network, en particular coordinando el capítulo latinoamericano de TCI Network, y promoviendo actividades para el desarrollo de los clústeres latinoamericanos. Ha sido, y me consta, porque Jaime ha sido siempre un estímulo permanente para todos aquellos de nosotros que estamos interesados en ese tema, y nos ha siempre
iluminado con idea, experiencia, sugerencia, etc. Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Antioquia y del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, miembro del Consejo Territorial de Planeación de Medellín y del Departamento de Antioquia. Esto se lo señalo porque evidentemente Jaime puede aportar a esta reflexión que tenemos hoy un punto de vista distinto, que no es directamente de un gestor de clúster, de un cluster manager, sino de una persona que ha trabajado desde una institución con mirada territorial y que junto con la promoción de clúster hacía tanta otra cosa, mucho otro programa de desarrollo productivo, como por ejemplo participar en el Consejo Territorial de Planeación de Medellín y en el departamento de Antioquia. Ha participado, de hecho, activamente en la estructuración de los planes de desarrollo de la ciudad de Medellín desde el 2004, en los temas relacionados con el desarrollo productivo. Es economista y máster en planeación y desarrollo regional de la Universidad East Anglia de Inglaterra, con especialización en desarrollo industrial en áreas rurales del Centro de Estudio de Desarrollo Urbano. Regional Riot de Israel y economista de la Universidad de Medellín. Muchas gracias, muy bienvenido a ti también, Jaime. Bueno, así que ven, tenemos puntos de vista distintos, tenemos personas con experiencia distinta, pero seguramente muy rica. Y yo quiero dedicar los primeros minutos, quiero que ustedes dediquen unos minutos a complementar esta presentación, básicamente contando un poco la experiencia que lo trae acá, digamos, o sea, su iniciativa cluster o su experiencia, en el caso de Jaime Echeverri, nella Cámara de Comercio de Medellín. Si le parece un minuto, una capsulita, porque creo que es importante que aquellas 70, 80 personas que no escuchan, lo puedan ubicar en el mapa, ubicar en el espacio, en el tiempo y tener un poco una referencia de los sectores de la problemática. Un minutito, por favor, para que nos ayuden a contextualizar. Jaime Echeverri, ¿quieres empezar tú contándonos un poco qué ha sido tu experiencia en la Cámara, qué es la Cámara de Medellín, cómo opera en el departamento o en relaciones con la ciudad? Un minutito, porque después volvemos sobre todo a la problemática de relacionamiento con el territorio. Un buen día para todos. En Colombia, las cámaras de comercio se pueden asimilar a agencias de desarrollo productivo. Particularmente en nuestro país, las cámaras son sector privado. Y digamos que en el caso de nuestra región, fue precisamente esta categoría de privados la que permitió en su momento, eso hablamos del año 95, permitió en su momento que a partir de un estudio de competitividad para la región, el sector privado, en caso de la Cámara de Comercio, decidiera abordar esta forma de entender el territorio y el desarrollo de las empresas. Habrá mucha historia hacia adelante, pero en nuestro caso surgió desde la iniciativa privada, que posteriormente se vinculó el gobierno territorial, la ciudad y la región, y más adelante el país. Perfecto, Jaime, muchas gracias. Me parece una buena y sintética definición. Fabiola, ¿quiere ayudarnos a ubicar a Coahuila en el mapa? Bien, pues muy buenos días para los que nos están escuchando en México, buenas tardes para los que nos escuchan en otros países de Latinoamérica. Bueno, pues mi nombre es Fabiola Aguilar, dirijo el clúster automotriz de Coahuila. Coahuila es uno de los 31 estados, 32 estados en México y estamos en el norte del país, colindando, nada más también para ubicación, colindando con uno de los estados más ricos de Estados Unidos, pues que es Texas. Y también pues ahí la importancia también de una relación que tenemos con este estado de Estados Unidos y pues bueno, esa es nuestra ubicación en México. Perdón, perfecto. Gracias, Fabiola. Jaime Arenas,
que nos cuenta así como telegráficamente de Bueno, clúster así de como energía sostenible. rápidamente les cuento. Yo llevo en la Cámara de Comercio 10 años, casi 11. Ingresé con Jaime Echeverry como director de esta iniciativa Cluster. Jaime nunca ha sido amigo de tener muchos clusters, sino solamente aquellos donde realmente la región es altamente competitiva. Creo que es un primer punto para resaltar. Somos apenas 8 clusters cuando otras ciudades de tamaño similar pueden tener 15 o 20 y no por eso creemos que sea más efectivo. Lo otro es que soy abogado, a pesar de que estoy en medio de un mundo muy ingenieril. De hecho, me llaman pues abogado electricista o ingeniero litigante, pero eso no fue casualidad, sino que cuando yo entré veníamos de una administración muy técnica que sirvió mucho en la primera fase del clúster y ya se necesitaba un tema un poco más comercial, que era mi experiencia anterior en el sector financiero y en empresas públicas de Medellín, que es la Gran Utility, que es como la empresa más importante de nuestra región y del país en términos energéticos. Luego me extenderé un poco más. Muchas gracias. Gracias a ti. Rodrigo, vamos contigo al sur. Hola, hola, muchas gracias. Bueno, yo pertenezco a un programa estratégico que es una herramienta de Corfo del Ministerio de Economía en Chile, que tiene un ciclo de vida a partir relacionado con el Estado de 10 años, donde parte con un financiamiento público y se va disminuyendo hasta que se consolida como un clúster privado en el territorio. Nosotros partimos en el año 2016, tenemos 8 años de vida, estamos en el sur de Chile, en la puerta norte de la Patagonia, entre las regiones de la Araucanía y los lagos. En la zona de lagos y volcanes, nuestro sector es el turismo, el principalmente, y nuestro ecosistema son principalmente micro y pequeñas empresas del sur. Tenemos alrededor de 920 asociados en un universo de 7.100 empresas y nuestros objetivos son principalmente relacionados con lo que se ha, desde nuestra gobernanza, creado de visión compartida, que tiene que ver con infraestructura, con sofisticación, gobernanza, sostenibilidad y posicionamiento. Gracias, Rodrigo. Me quedaría contigo para entrar directamente en el tema del debate de hoy, del conversatorio de hoy. Primero quisiera hacerte una pregunta solo para precisar un poco esta figura que son los PEM, ¿no? En el caso tuyo, la gobernanza, ¿quién la conforma? Cuando tú dices gobernanza, te refieres a una instancia para tomar decisiones sobre el proyecto, ¿verdad? Totalmente. Nosotros, estos programas, estos clústeres, hablemos de clústeres, son los programas Sí, sí. estratégicos de Corfo, parten con una propuesta inicial que anima al ecosistema, que es público-privada, y se mantiene siempre público-privada, pero en el transcurso nosotros incorporamos a la academia, a la sociedad civil, a las ONG y a todos los incumbentes que tengan que ver con las decisiones y la afectación del sector productivo en que nos relacionamos en un territorio determinado. Entonces, nuestra gobernanza están todos los servicios, hay varios ministerios representados por servicios, pero que componen alrededor de un 35% de la gobernanza, siendo el 70%, el 65% privado. Cámaras de Perdona, comercio. cuando dices, disculpa, te interrumpo solo para aclarar, cuando dices servicio, te refieres a instituciones públicas, ¿no? Son, claro, servicios públicos. Sí, Ok. servicios públicos. Perdona, Instituciones te interrumpí, públicas. decías 35 son los servicios y el resto. Sí, y el resto es privados, comunidad y academia, que tienen Ok. el mayor porcentaje, y los privados no son empresas por sí solas, sino que los privados están representados por asociaciones gremiales, cámaras de comercio o corporaciones que tienen cierto algún trabajo o alguna experiencia o algún currículum interesante dentro del territorio, que uno sepa que son empresas que cuentan con un capital humano, con decisiones y con dolores también, y que hayan identificado sus brechas también particulares. Rodrigo, la primera cosa que habíamos marcado y que me parece una buena forma
de empezar esta conversación. De hecho, siguiendo una indicación que tú no propusiste en la reunión de preparación, ¿no? Era que dedicáramos un minuto a describir las relaciones del PEM, digamos del clúster de turismo y volcanes, con las instituciones del territorio. Escuchándote, entiendo que una parte importante de las instituciones atingente a la estrategia de desarrollo de esta cadena productiva, de este clúster, incorpora el propio órgano de decisión. O sea, quisiera entender un poco esto. ¿Hay una estrategia de relacionamiento con otros actores que están fuera de la gobernanza, de la instancia de coordinación del clúster? ¿Hay otro partner, otro socio, digamos, con lo cual ustedes colaboran y no sé, tienen relación establecida con ellos? ¿Tienen relaciones estables, formales, informales? Sí. Bueno, principalmente con el sector público, nosotros somos un hijo del Ministerio de Economía a través de la Corporación de Fomento de la Producción en Chile. Entonces, siempre nosotros tenemos una línea y un desarrollo muy al alero de Corfo, ¿no? Que es una institución que se preocupa del fomento de la producción en Chile. Y también estamos viviendo ciertos cambios en Chile hoy día, donde están cambiando las gobernanzas políticas administrativas nacionales. Estamos pasando de un centralismo a una regionalización. Entonces, hoy día son tiempos de cambios, de cómo entonces están naciendo también estos gobiernos regionales que pasan a ser grandes partners y grandes instituciones independientes que necesitan instituciones como la nuestra, clústeres, ¿cierto?, que les ayuden a generar las políticas regionales y todo el desarrollo que tienen que hacer a nivel regional. Y todos los servicios nacionales también, en cierto modo, en nosotros ven como un rompehielo, ¿no? Que vamos identificando en ese relacionamiento directo con las empresas del territorio, podemos ir generando, actualizando las brechas constantemente en tiempo real, vamos viendo qué cosas están ocurriendo, cómo podemos irnos adaptando y también qué es lo que el mercado mundial también se va, en cierto modo, solicitando a nuestro ecosistema. Y ahí es donde nosotros hemos pensado siempre que ojalá y nuestra institucionalidad hoy día, por ser un programa Corfo, nos da el espacio para que podamos tener en la misma mesa sentados los públicos y privados, tomando decisiones conjuntas. Nosotros pasamos en un principio teníamos mucho público dentro de nuestra gobernanza y de 3 regiones distintas, entonces se daba una temática, ¿cierto?, de hacer rendiciones de cuentas públicas más que de un desarrollo conjunto. Pero cuando en la gobernanza nosotros la balanceamos hacia el sector privado, con instituciones fuertes que sí están bien organizadas, eh, se, eh, en ese tiempo nuestro clúster tuvo una migración hacia realmente abordar las brechas, las temáticas y el sector público se dio cuenta que puede tener un espacio muy rico para poder tener buenas ideas de política pública, de fomento o lo que sea. Me parece súper interesante, Rodrigo. Volveremos sobre este punto en la próxima ronda porque quiero ahondar sobre el tema de los objetivos. No lo he dicho porque obviamente la introducción de Marco Ginás ya daba coordenadas bastante interesante y clara sobre cuál es un poco el rumbo de esta conversación, pero nosotros queremos entender qué tipo de sistemas de relaciones se están creando alrededor de esta iniciativa de articulación productiva, por qué se están creando, quindi cuáles son los objetivos. Por eso, Rodrigo, digo que sobre esto volveremos en un momento. Tú ya estás dando una serie de mensajes importantes sobre cuál es el objetivo, ¿no?, de esta coordinación, cuáles son los resultados, cómo se consigue esto, los obstáculos y las recomendaciones. Si alcanzamos, abarcaremos estos temas. Volveremos en un ratito contigo, Rodrigo, pero antes de esto quiero
que no se nos escape un hilo, una hebra de este razonamiento sobre el cual me gustaría que también volviéramos con los demás colegas que están aquí, que es una cosa que Rodrigo acaba de decir, ¿viste? Nosotros arrancamos, tú me corriges, Rodrigo, si me interpreto mal, digo, pero arrancamos con una gobernanza muy grande, mucho público, dijiste, ¿no? Y lo fue transformándose en una cosa más estratégica porque la grande era terminar siendo una rendición, un espacio para rendir cuenta, necesitamos un espacio para tomar decisiones y orientar el accionar de la iniciativa, del clúster, digamos. Y hoy, con un protagonismo mayor del sector privado, han ido decantando esto. Después volvemos contigo, Rodrigo, pero me interesaba el punto porque estamos hablando de un aspecto crítico, que es la construcción de sistemas de relaciones estratégicos, que es dinámico, es decir, no necesariamente tiene que ser igual, ¿eh? Bueno, Rodrigo no mencionó que en el caso del PEM de Chile, la solución o la modalidad de construir este relacionamiento con el entorno se ha basado en esta decisión, digamos, que se ha podido concretar gracias a que la Corfo, esta institución importante del sector público, está detrás de este programa, ¿no? Rodrigo dijo, nace al alero de la Corfo, el PEM. Bueno, gracias a esto se ha podido concretar esta instancia donde se cooptan, ¿no? Se incorporan, se integran los principales partners. Yo quisiera preguntarle a Jaime Arena si en el caso del clúster energía de Medellín es lo mismo, qué tipo de gobernanza se ha dado, pero sobre todo qué tipo de relacionamiento el clúster ha establecido con los actores del territorio. Bueno, muchas gracias. Yo tuve la fortuna de llegar a construir sobre lo construido, porque debo admitir que yo encontré una Cámara de Comercio muy alineada con la Alcaldía de Medellín, en gran parte pues por mi ex jefe Jaime Echeverry, quien había hecho esta labor de alinear expectativas y construir junto con la administración municipal y también con la departamental, que es el Departamento de Antioquia. Entonces, digamos que de entrada ya había confianza para trabajar entre los clústeres con las diferentes instancias de la administración municipal, sobre todo. Después se reforzó más con la departamental. Con la fortuna también de que en la ciudad de Medellín, afortunadamente, casi siempre ha habido alineación entre la gobernación y la alcaldía. El departamento y la ciudad han trabajado armónicamente, con excepciones que, por supuesto, por vaivenes políticos han existido, pero cuando el departamento y la ciudad trabajan armónicamente para una Cámara de Comercio, es un poco más fácil poder organizar trabajo en equipo con esas instancias de la ciudad. Entonces, en concreto, el clúster nuestro, que lleva casi 20 años, yo he estado los últimos 10, arrancó de la mano de la alcaldía porque tenemos la segunda fortuna de que el municipio de Medellín es el dueño 100% de la utility EPM, que es una empresa con presencia en Chile, en Brasil, en México a través de TICSA, que es Aguas, en todo Centroamérica. En Brasil, por ejemplo, para que tengan una idea, maneja todas las redes de distribución del estado de Sao Paulo. Se llama CETEPI, la empresa filial en Brasil. En Chile tiene vías, tiene tanto concesiones viales como energía. Por supuesto, es muy conocida pues en Chile. De hecho, vamos para allá en octubre con una delegación de 21 empresarios del clúster de energía, de la mano de Cámara Chileno-Colombiana, de la mano también con Corfo, estaremos reuniéndonos, que además a Corfo lo conocí por Jaime Echeverry, que era muy cercano a Corfo. Entonces, volviendo al principio, cuando el municipio es dueño de la principal utility y esa empresa es una tractora importante de toda la cadena de valor del sector energético, ese fue la primera aproximación de mi antecesora con esta empresa y con ISA, que es la otra que también tiene mucha presencia en Chile. ISA, hablaba antes de lo de ISA, lo de CETEPI, lo de Chile, y EPM con Aguas de Antofagasta y con otra empresa que tiene también, que ya vendió en Chile y con otras filiales.
Entonces, estas dos empresas fueron las que creyeron en la iniciativa Cluster, y de la mano del Cluster arrancó también FICE, que es una feria muy importante del sector, en este momento tal vez la primera en la región. Es una feria que se hace cada 2 años en Medellín, a la que vienen cerca de 25.000 visitantes, hay cerca de 500 expositores, y ya empezamos también con FICE el año pasado en Lima, y posiblemente en el 27 arrancaremos con FICE en Santiago de Chile. Entonces, digamos que se facilitó mucho el arranque del clúster porque ISA y EPM estaban comprometidas con la estrategia, y además se creó esa feria que a mí que me ha correspondido construir sobre eso, crecer la feria era solo local, ya es una feria internacional, ya esa feria también tiene capítulo Barranquilla para energías renovables, tiene otra serie de vertientes que se han creado, capítulo energía renovable enfocado en pequeñas centrales hidroeléctricas que se hace también en Medellín cada año. Entonces, no me quiero detener solo en FICE, pero es una gran parte de la estrategia del clúster de energía de Medellín, y además está muy ligado a la financiación también de la estrategia clúster, porque esa feria es muy rentable, y no puedo, pues, por supuesto, entregar cifras porque tenemos además un socio que es el Centro de Investigación del Sector Eléctrico en Colombia, que se llama el CIDET, y es nuestro socio desde que el municipio de Medellín cedió la participación que tenía a la Cámara de Comercio de Medellín. Nosotros tenemos dos tercios de esa feria, y esta otra entidad tiene 1/3. Muy interesante el caso de la Cámara de Comercio. Después seguramente con Jaime Echeverry volveremos a tocar el tema, pero es un caso un poco sui generis, no es que haya mucha realidad como esta en América Latina. Pero respecto al clúster específico de energía, Jaime, ¿cómo se relaciona con el resto del entorno? Porque tú nos estás diciendo, primero, el municipio es dueño de dos de las empresas más importantes que conforman... Una y fracción, digamos. Una y fracción, de acuerdo. Pero es muy relevante porque controla algunos de los actores más significativos de la cadena productiva del clúster. Segundo, tenía una relación muy estrecha con el gobierno departamental, que es otro socio importante para esto. ¿Hay otra entidad que participan o tienen relaciones externas, digamos? Porque cuando tú me dices que hay una relación privilegiada con el municipio, me estás diciendo el municipio se siente con nosotros a discutir y tomamos decisiones con ellos, entiendo, ¿o no es correcto? Así es. ¿Y cuál otra entidad hay con la cual se relacionan? Si es que hay, si hay relaciones con otro partner, digamos, no incorporado directamente en la gobernanza del clúster. Claro que sí. Nosotros trabajamos también de la mano con las entidades territoriales que conforman la suma de municipios, que llamamos Proaburrá Norte, Proaburrá Sur. Es unas instituciones que agregan 10 municipios, 12 municipios y el empresariado de esa zona, y con ellos hacemos proyectos, por ejemplo, de eficiencia energética o de energías renovables en esas corporaciones de la mano del director. No tenemos que entrar uno a uno con nuestros empresarios a hacer la venta al cliente final, sino que es una especie de B2B, que nos vamos no B2C, sino que vamos directamente a quien agrupa a los empresarios. Igual hacemos con las cajas de compensación familiar, que es una figura, no sé en otros países cómo se llama, que agrupan también muchísimas empresas, tienen buenos recursos, y con ellos hacemos programas, porque lo que se queja el empresario, que seguramente pasa en otras geografías también, es que muchas entidades del ecosistema se aproximan a ofrecerles cursos de innovación, programas de inteligencia artificial. Venga, lo entro a este programa de desarrollo de proveedores. Entonces nos preguntan por qué no se juntan todos y nos ofrecen un programa más robusto para hacer eso y no tener que interactuar con 5 o 6 entidades para hacer lo mismo. Entonces interactuamos, por ejemplo, con las que mencioné, también con ONUDI, que es el brazo de Naciones Unidas. Estamos, por ejemplo, ahora en un proceso de desarrollo de proveedores del sector movilidad eléctrica y del sector generación limpia. También tenemos mucha interacción con cámaras binacionales, específicamente con Holland House, que es la cámara
colombo-holandesa. Estamos ahora, ellos son los operadores de la misión a Chile, porque ellos también tienen su capítulo chileno, tienen allá, y digamos que tienen una experiencia en operar misiones internacionales y en formar grupos para la aproximación a otro país. No solamente armar un grupo para un viaje a otro país, sino formar previamente ese grupo en temas de tributarios, societarios, régimen de inversiones, si es más conveniente asociarse con un local en Chile o llegar directamente a la empresa colombiana a abrir sucursal. Entonces, toda esa formación previa se hace, un proceso que dura 3 meses, no solamente con el clúster nuestro, también hay otros clústeres haciendo lo propio con Chile o con otros países. El clúster nuestro estuvo el año pasado en Guatemala y en Panamá, este año es Chile, hace 2 años fue México en el DF, ese fue un caso más de alianza, de temas B2B. En el caso de Chile va a ser 2 días y medio de visita como delegación. Además, a todos les pedimos que se conozcan entre ellos antes que el pitch que van a llevar a Chile, lo conozcan todos los compañeros de viaje, para que no sea simplemente 21 compañías por separado, sino toda una delegación del departamento de Antioquia que va a llevar la ingeniería nuestra, a llevarla pues en alto, a dejar bien el país, bien representado con ellos. Entonces también nos interesa mucho que revisar el pitch previamente y demás. Entonces digamos que sí hay mucha entidad con la que interactuamos, distinta a las del municipio. Perfecto, me parece súper interesante y ya adelantas una serie de respuestas que van para la próxima pregunta, pero está perfecto así. Me disculpo por eso. No, al contrario, está bien, así tiene que suceder, digamos. Tú mencionas los proyectos que hacen con la Corporación de Municipios o que más bien se relacionan con esta asociación de municipios para hacer proyectos sobre los temas de ustedes, tema de desarrollo eléctrico, con la caja de compensaciones, con ONUDI para hacer desarrollo de proveedores, con cámara binacional, etcétera, ¿no? Quindi una mirada muy atenta al desarrollo de mercado, de oportunidad de negocio o de proyecto con estos partners. Perfecto, regresamos en un rato. Rodrigo, yo haría una escapadita a Coahuila, Fabiola. ¿Cómo es el caso? Viste que hay realidad bien distinta, ¿no? Porque PEM significa una especie, un programa de iniciativa de articulación productiva animado mucho del sector público con un fuerte arraigo del territorio. En el caso de Rodrigo Arena tenemos un clúster animado por el sector privado, pero un sector privado muy particular porque es una cámara de comercio que tiene una función de desarrollo productivo y tiene como clúster una estrategia de ambos, una estrategia de relacionamiento que resuelven en forma distinta. Uno cooptando los actores, el otro generando una relación estratégica con algunos de los principales actores locales que son interesantes para el desarrollo de sus proyecciones de negocio, como es el caso de Coahuila, Fabiola. Hola Marco, y de nuevo pues buenos días, buenas tardes a todos. El caso de Coahuila es un caso incluso diferente a los demás clústeres automotrices en México. Nada más recordando un poquito, porque sé que en este taller de prácticas han participado otros colegas míos, como es el director del clúster automotriz de Nuevo León y el director del clúster automotriz de Querétaro. En México ahorita actualmente hay 12 iniciativas clústeres automotrices funcionando legalmente, constituidas como asociaciones civiles sin fines de lucro. Y Coahuila fue el onceavo clúster creado, puesto en marcha. Pero aquí, a diferencia de la mayoría de los otros 11 clústeres, los otros 11 clústeres fueron iniciativas en su mayoría de los gobiernos estatales. En México no tenemos una política pública de clústeres, desafortunadamente, a diferencia de Colombia, porque también los vengo siguiendo desde hace mucho tiempo. Vengo escuchando mucho a Jaime Echeverry, a Marco Linás, desde hace 20 años. Yo creo que tenemos clústeres aquí en México.
El primer clúster que se creó y se puso en marcha fue el clúster automotriz de Nuevo León, que es estado vecino con Coahuila. Y voy a hacer un poquito de antecedentes. A mí me tocó arrancar junto con Manuel Montoya, el director de este clúster, el clúster automotriz en Nuevo León. Me invitó a participar en el primer año ahí con él, y desde hace 18 años estoy en estos temas de clústers. Posteriormente, ahí estoy como unos 10 años en Nuevo León. Posteriormente, otros gobiernos, en este caso, el clúster de Nuevo León fue creado y fue iniciativa del gobierno del estado de Nuevo León. Ellos crearon, incluso ellos tienen política pública de apoyo, incluso económico a los clústers, porque ellos no nada más tienen clúster automotriz, ellos tienen otros sectores en Nuevo León. Entonces es una vinculación ahí interesante, un ecosistema interesante entre la industria automotriz y el gobierno. Y años después de que estamos ahí en Nuevo León, otros estados de México se empiezan a interesar en este tipo de asociación y nos piden, bueno, le piden a Manuel Montoya asesoría. Manuel me invita a apoyarlo con la asesoría de estos clústers, y ahí es mi siguiente etapa en los clústers. Después de trabajar en Nuevo León, los siguientes años me toca apoyar a otros estados desde el arranque, ¿no? Desde empezar a invitar a las empresas a que conformen el clúster, insisto, con el apoyo y la promoción de esos estados, de esos gobiernos, y se fueron creando esos clústers. Posteriormente, en Coahuila, para conocimiento de todos ustedes, Coahuila es el estado número 1 productor de autopartes en México. Ese es un dato interesante, y no teníamos una asociación como tal. Es decir, aquí en Coahuila tenemos muchas empresas, tenemos 2 armadoras, lo que es Daimler y lo que es en vehículos pesados, General Motors, vehículos ligeros, y Stellantis también con vehículos ligeros. Entonces, Coahuila, productor número 1 de autopartes, y no tenían una asociación que, como toda misión de clúster, construyera puentes de colaboración. Y para esas fechas, para esas épocas, estoy hablando para el 2016, 3 empresas grandes en Coahuila, productoras de autopartes, eran asociados en Nuevo León. Nuevo León nos queda a 1 hora en coche aproximadamente, entonces relativamente no está lejos. Y estas 3 empresas ubicadas en Coahuila iban a Nuevo León cada mes, pues a trabajar y a ser parte de las actividades del clúster. Y en ese momento, pues se comenta, oye, ¿por qué en Coahuila no tenemos un clúster? Si somos el productor número 1 de autopartes, tenemos Disculpa, muchas empresas Fabiola, te interrumpo un segundito solo porque no quiero perder el hilo de razonamiento. Tú dices que entonces se crea como una iniciativa del sector privado. Tú lo ¿Sí? estás señalando para poder marcar una diferencia con otro clúster que han sido impulsados, con los otros 11 clústeres del sector automotriz que han sido impulsados. Y eso marca una diferencia en cómo ustedes se relacionan con los gobiernos del Estado, con el gobierno del Estado o de la ciudad. Completamente, Marco. Nosotros empezamos, voy a usar la expresión, a picar piedra en el 2016 aquí en Coahuila, invitando a los directores de las plantas automotrices para que entre todos pudiéramos ya formar y oficializar el consejo del clúster, y a partir de ahí empezar a trabajar. ¿Y cuándo se formaliza el consejo? Empezamos en el 2016, como les digo, a tocar puertas, y ya en noviembre del 2021, en el 2019, a finales del 2019, formamos un grupo de 10 directores de planta, y ya para el 2020 constituimos legalmente el clúster. Perfecto, entonces es una asociación civil también, pero solo es una asociación civil, exactamente. Ok. Así es. ¿Y cómo se relaciona con los gobiernos y con las otras instituciones? Cuando estamos invitando a los directores de planta,
Por ahí, uno de ellos nos dice, pues obviamente hay que involucrar al gobierno, ¿no? Y pues ahí en la región, pues se conocen, ¿no? De toda la vida, nos conocemos de toda la vida. Y por ahí una persona dice, oye, yo conozco al secretario de Economía en ese momento, se platica con él y de esa manera se involucra el gobierno del estado de Coahuila a través de la Secretaría de Economía del estado. Eh, Sin embargo, hemos tenido una muy buena vinculación con ellos, pero todavía falta. Para nosotros lo importante sería crear la política pública de clúster para poder alinear el plan de trabajo del gobierno con las iniciativas del clúster. Y yo te puedo decir que es importantísimo porque lo veo, de los 12 clústeres ahorita en México, hay 3 para mí que tienen una relación eh, muy importante, muy buena y que ha dado muchos resultados, que es Nuevo León, Guanajuato y Querétaro. Y se ve el crecimiento de la asociación y se ve el crecimiento de la industria al estar alineadas las iniciativas del clúster con las políticas y las iniciativas de los estados. Entonces, ese para Me nosotros parece, es el siguiente paso. me parece un punto súper interesante porque se conecta directamente a lo que comentó Marco Ginás al comienzo de este conversatorio, ¿no? En el sentido de que una de nuestras preocupaciones es precisamente hasta qué punto estas dos dimensiones que tú expresas también, ¿no? Por un lado, el plan de trabajo del clúster, que en el caso de usted además es un plan de trabajo que viene eh, directa y completamente del sector empresarial, y la política de desarrollo productivo del Estado se dialogan, hablan, ¿no? ¿A qué se debe esta falta de coordinación o que todavía no se ha establecido este nexo, Fabiola? Fíjate que desde mi punto de vista todavía nos falta comunicar mejor lo que puede hacer una iniciativa clúster alineada al plan de trabajo de un gobierno estatal, en este caso de mi gobierno. También por ahí nosotros somos una asociación nueva en el estado. Hay otras asociaciones, hay otras cámaras de muchos años y de mucho abolengo, por así decirlo, ¿no? Ujú. Entonces son cámaras que tienen ya, asociaciones que tienen más de 30 años, 40 años. Entonces, pues llegamos nosotros también a ocupar ahí un puesto y es un tema que nos siguen o siguen pensando que hacemos lo mismo, ¿no? Cuando Mm. los objetivos son totalmente diferentes. Entonces, ese es Quindi un hai un trabajo que todavía nos queda por hacer perfetto. comunicar las diferencias y los diferentes Ottimo, objetivos que Fabiola. tenemos. Volvamos en un ratito sobre esto, pero déjeme pasar un segundo a Jaime Echeverry, porque lo que comenta Fabiola es un pase gol, Jaime, me parece. Uno de esos te sirvió en bandeja, nos sirvió en bandeja un punto que a mí me gustaría mucho que tú comentaras a la luz de tu experiencia, en el sentido, hasta qué punto, retomando la palabra de Marco del comienzo, hasta qué punto los clústeres pueden ser, en tu experiencia, han sido herramienta, no instrumento, sino la herramienta para diseñar política de desarrollo productivo para, en el caso, el departamento de Antioquia. Mira, hay varios puntos y quiero comenzar con lo básico. Siempre en esos procesos, en el caso de Colombia y en nuestra región, fue un proceso de abajo hacia arriba. Ujú. Sector privado, sector público local y más tarde en los años nacional. Y todo parte de espacios de generación de confianza, lo primero. Pero lo segundo, expectativas. ¿Qué va a ganar cada actor? Cuando empezamos con esto y seguido con el tema de la política,
cuando empezamos con esto, no había patrón de comportamiento en temas de inversión privada en la región, ni tampoco de creación de empresas. Las empresas pagan impuesto al municipio que se llama Industria y Comercio, crecía a tasas de 4 o 5% en la época. Y la promesa, digamos, que se hizo fue, si esto funciona, la inversión privada en los ámbitos asociados con clúster va a crecer más rápido que el resto de industrias. Igualmente, va a haber más motivación de creación de empresas en estas áreas. Les digo que en el caso de la ciudad de Medellín, a los 10 años, la tasa de crecimiento del pago de industria y comercio ya venía a 12, 13, 14% creciendo anualmente. Y a los 3, 4 años de que se empezó con esto, la curva de comportamiento de inversión privada se quebró completamente hasta hoy en día a favor de las industrias asociadas con clúster, crecen mucho más rápido que las otras. Igualmente en el tema de la creación de empresas. Entonces, ¿qué sucedió? Pues parte de análisis y de cifras y todo esto y de mucha confianza, pero al no existir políticas públicas de reproductivo en el caso nuestro, lo que sí logramos fue incidir en el contenido de planes de desarrollo para introducir todos estos elementos. Y Disculpa, Jaime, te interrumpo solo para precisar. Cuando tú dices lograr introducir estos elementos en los planes de desarrollo, te refiere a que la Cámara ha convencido, lo digo con mi palabra, el municipio o el gobierno del departamental a tomar en consideración los clústeres como estrategia para aterrizar estos planes. ¿Es algo así? todo esto hace parte de conversaciones con alcaldes y con actores. Pero en representación del sector privado, la Cámara de Comercio ha hecho parte de los consejos territoriales de planeación. Estos consejos son los que cuando se elige alcalde en la ciudad participan en la construcción de los contenidos del plan de desarrollo. Desde el momento cero, participar en esto facilitó introducir todos estos elementos. ¿De acuerdo? Porque es que no solamente es confianza, también son recursos, financiación. De manera que en la época creamos un fondo conjunto entre la Alcaldía de Medellín y la Cámara de Comercio, ¿de acuerdo? $2 millones cada uno, $1 millón, para impulsar las iniciativas. Ese fue lo primero, Marco. Fondo conjunto, Cámara de Comercio, ¿y quién? Y alcaldía. Alcaldía, ok. Eso ayudó mucho a formalizar, digamos, la relación, pero hay algo que está detrás siempre, y es que los empresarios se vinculan a estas apuestas cuando ven garantías de continuidad. Es el primer temor. Yo me vinculo a esto, pero en el tiempo cambia la alcaldía y ¿quién garantiza que continúe? Digamos que fue una promesa que la Cámara, como sector privado, quiso asumir. De hecho, les comparto que la apuesta que se hizo estratégica al principio era o fue a 10 años a fondo perdido. Si esto funciona, va a haber resultado en inversión extranjera y nacional, creación de empresas, incremento en pago de impuestos por más empresas, pero era una expectativa de años. De manera que el tema de la relación de confianza y resultados fue parte del fundamento para que en los años siguientes los programas de desarrollo económico en la ciudad, planes de desarrollo, incluyesen todas estas iniciativas. ¿Qué pasó para terminar? Al final, año 10, 12, se pudo
estructurar una política formalmente de desarrollo productivo en Medellín con el apoyo de UNUDI, donde el eje de toda esta consideración sí está basado en clúster. De manera que ha sido un trabajo de lado y lado, confianza, cifras, resultados, pero sobre todo mucha conversación, porque nunca ha sido fácil. Perfecto. Aprovecho para hacerte una pregunta que después me gustaría plantear de vuelta a nuestro amigo Rodrigo. Jaime, ¿cómo se supera la problemática del cambio de gobierno cuando ocurre, digamos? Porque en una democracia hay obviamente elecciones, las elecciones implican cambio de grupo directivo al mando del gobierno local, departamental, y esto implica empezar de cero de nuevo, no digo en los planes, pero por lo menos en la confianza. Mira, eso es un trabajo de filigrana que no se ve, y es que desde que están los candidatos, y en el caso nuestro, bien sea a la alcaldía municipal o al gobierno regional, trabajábamos desde los candidatos, nos reuníamos con ellos en su plan de gobierno, que es lo que ellos estructuran, ayudamos a construir contenidos y casi que con todos los candidatos a alcaldías o gobernaciones, desde que estaban en sus programas de hacerse elegir, introducíamos esos elementos, primero. Lo segundo, una vez elegido el alcalde o gobernador, con sus equipos de trabajo, ayudamos a construir contenidos de plan de desarrollo. En nuestro país hay algo característico y es que el alcalde o gobernador entrega su plan de desarrollo al Consejo de la Ciudad el primer mes del año, pero se lo entrega al Consejo Territorial de Planeación, que ahí participábamos nosotros particularmente. Este consejo le regresa al alcalde después de un mes todos los conceptos del plan, ajustes y demás, para que finalmente ya el alcalde al consejo de la ciudad se lo entregue meses posteriormente. Luego la relación era mucho antes de que sea elegido el alcalde, alcalde electo y después en ejercicio. ¿Qué pasa? Que en todo esto es fundamental que el sector público entienda el compromiso del sector privado. El compromiso es con financiación, con apoyo administrativo, logístico y con promoción, por supuesto. Perfecto. Muchas gracias, Jaime. Creo que estamos abordando el elemento medular de esta conversación, acercándonos a la problemática que Marco nos ha planteado de cómo hacer de que los clústeres se vuelvan efectivamente instrumento transformador de los territorios en los cuales operan, ¿no? Y usted, a partir de lo que dijo Rodrigo en un comienzo y después Fabiola, ahora Jaime, han empezado a abrir, a precisar, a desmenuzar este tema, ¿no? Yo quisiera regresar contigo, Rodrigo, porque cuando terminamos la pregunta anterior, justo tú estabas diciendo esta gobernanza amplia basada en la cooptación, déjame que lo describa así por síntesis, digamos, permite el desarrollo de una política, ¿no? ¿Tú crees, Rodrigo, que esto podríamos describirlo como el resultado principal? ¿O cuál es, en tu visión, el principal resultado de esta estrategia colaborativa con los principales actores del territorio que han logrado ustedes? Nosotros creemos que partimos de una visión compartida, como te contaba, donde generamos una hoja de ruta, ¿cierto? Pero en el camino nos hemos dado cuenta que la flexibilidad es un elemento crucial.
Y tú tocaste un tema recién en la pregunta al colega anteriormente de los cambios administrativos Sí. en política nacional, tanto nacional como regional. Entonces, nosotros, esta gobernanza no está escrita en piedra, nuestra manera de actuar. Estamos evolucionando constantemente. Nuestro modelo es mixto y evolutivo, va está vivo. Y eso es porque además nuestra organización y nuestra relación con las instituciones públicas van obedeciendo muchas veces también a poder ir resolviendo nudos críticos. A nosotros nos pasa mucho que podemos generar una visión compartida, podemos generar muchos ejes estratégicos, pero siempre hay temas que tienen que ver o con política pública o con reglamentación o con cambios de administración que generan nudos críticos que no permiten que avance completamente el proyecto. Entonces, tenemos hemos desarrollado un músculo que está siempre pendiente de esos trabas productivas y de esos problemas, esos nudos críticos que no permiten avanzar. Y nuestra gobernanza se repliega, saca sus mejores jugadores, por decirlo, en esa línea temática y se relacionan con el sector público para solucionar esos nudos críticos. La otra ¿Podrías manera. darnos un ejemplo, Rodrigo? Sí, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado el turismo de montaña acá en Chile, Ujú. y el turismo de montaña, nosotros tenemos un 70% de territorio montaña y siempre hemos mirado hacia el mar, hacia los lagos, pero la montaña la tenemos ahí, a nuestra querida montaña, Cordillera Los Andes. Entonces, y han venido inversionistas con centros de montaña, centros de esquí, ¿cierto? Pero nos encontramos con trabas que tienen que ver con el acceso público a las montañas, que tiene que ver con el enrolamiento de caminos públicos para acceder a estos, y, 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 y también el conocimiento y práctica que tiene el sector público y la fuerza pública quizás para poder controlar el acceso a la montaña. Entonces nos encontramos con muchas brechas que nos llevó a generar un comité gestor que le llamamos nosotros de montaña, ¿no? Que se relacionó, además Corfo fue súper rápido y astuto y vio que era un tema nacional, generó un plan de montaña a nivel nacional que empezó a relacionarse con todos los clústeres territoriales para ir viendo las temáticas de montaña que no permitían que este tipo de turismo, que es de muy buenos ingresos, ¿cierto? De muy buenas inversiones extranjeras, se desarrollara de buena manera. Entonces, Ujú. el tomar este nudo crítico desde el programa hizo que se generara una bola de nieve, valga la redundancia, ¿cierto? Pero que hoy día tenemos una estructura nacional que está abordando los temas de montaña y que ha sido un apoyo importante. Pero como ya resolvimos ese nudo crítico, nos volvemos a replegar, seguimos con nuestro trabajo y vamos viendo también qué otras temáticas van saliendo. Y O sea, solamente, perdona. Sí, ¿sí? perdón, termina, no, termina. Después te... No, yo creo que, pregúntame nomás, porque iba a tocar un tema que tú No, hablaste antes. lo que entiendo entonces es que usted, a través de estos nudos críticos, van definiendo gobernanza específica que después se desarman. Cuando tú dices vuelven atrás, se recogen, digamos, significa que los actores que han resuelto el nudo crítico se liberan de compromiso con usted hasta que aparezca una nueva necesidad y hay un núcleo firme, constante, que anima este proceso de identificación de problemática o oportunidades y que trabaja para armar gobernanza específica para abordarlo. Eso, un poco como una geografía Sí, variable. totalmente. Así es como funciona, porque también nos dimos cuenta, porque las gobernanzas son el centro de esto. O sea, uno tiene que Ujú. tener las gobernanzas dinámicas, participativas, y una de las cosas que hace que las gobernanzas se mantengan así es que ellos sientan que aportan, sientan que hacen cambios, sientan que toman decisiones. Y cuando aparecen los nudos críticos, realmente son los espacios donde estas gobernanzas que se repliegan y sacamos lo mejor para poder solucionar ese nudo crítico, es donde ellos sienten que hicieron un aporte. Entonces,
y nos dimos cuenta que entre sentarse a conversar siempre de algo teórico o una filosofía o una visión es menos productivo y menos entusiasma menos al sector privado principalmente, que es donde está el capital humano más avanzado que tenemos nosotros acá para poder solucionar temáticas técnicas específicas. Entonces, y así es como hemos podido tentar, ¿cierto? Y generar mucho interés del sector privado porque sienten que con esa manera, esos comités gestores que hemos desarrollado han sido, y no solo para el privado, sino que ahí es donde también uno puede generar, nosotros a veces, por ejemplo, cuando hay cambio de administración, generamos un comité gestor de cambio de administrativo político, ¿no? Entonces, ese comité gestor es el que tiene mejor relaciones políticas, habla con los senadores, y le entregamos nosotros un repositorio de todo lo que hemos participado a nivel de estrategias de desarrollo regional, política de turismo, cómo hemos ido permeando esos espacios para que cuando la administración, no nos hacemos parte sí de la época electoral, ¿no? Sino que el día que asume la nueva autoridad, nosotros vemos toda nuestra red de contactos para ir con todo este trabajo que hemos hecho y con este comité gestor a mostrar y a hacer un poco el pegamento de continuidad de administración, porque muchas veces hay un tiempo muerto entre que sale una administración y otra, que se pierde mucho tiempo. Y nosotros tenemos administraciones de 4 años, entonces también el tiempo es poco. Rodrigo, solo 2 preguntas telegráficas. Lo primero es, no me queda claro en este esquema quién es el comité gestor, digamos. Perdón, el comité propulsor, el que va creando los comités gestores según nudo crítico. Perfecto. Mira, nuestra gobernanza es grande. Tenemos involucradas 3 regiones, donde están los servicios públicos de las 3 regiones nacionales, pero también todas estas estructuras privadas fuertes de cada territorio. Y esa instancia que es la que da los lineamientos estratégicos, generales, políticos, que se junta solamente 2 veces al año, de manera presencial, donde hacemos una gran junta, ¿cierto? Más que gobernanza es una juntanza, ¿no? Que le decimos nosotros, que nos juntamos principalmente a abrazarnos, a vernos nuevamente. Ahí está toda nuestra materia gris, nuestro capital humano, que los mantenemos siempre informados con nuestros boletines mensuales, ¿cierto? Los hacemos partícipes cuando trabajamos en una región o en un territorio, a ellos siempre lo hacemos parte si son incumbentes en esos territorios, los tenemos siempre entusiasmados con el programa y con el clúster nuestro. Entonces, desde ese gran comité, que son alrededor de 62 personas en nuestro consejo directivo, de ese comité extraemos, ¿cierto?, personas clave para armar estos comités gestores de nudos críticos, que son de respuesta rápida. O sea, si sale la problemática, tenemos un protocolo de 72 horas para armarlo, proponer personas, generar una primera reunión y que ellos mismos propongan invitados desde fuera de nuestra estructura que aporten también a ese comité gestor. Disculpa, pero ese trabajo, ¿quién lo hace concretamente? ¿Tú? Sí, nosotros el equipo del clúster. Okay. El equipo clúster, ok. Que es un equipo profesional permanente. Así es. Ok. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Yo iría al clúster de energía con Jaime. Jaime, antes ya había empezado a describir un poco algunos propósitos de estos relacionamientos con las instituciones estratégicas. Tú no habías ido mencionando las corporaciones o asociaciones de los municipios, la caja de compensación, los NUDI, la Cámara Binacional, etc. Dentro de su estrategia de relacionamiento, ¿cuáles son los resultados concretos que han logrado materializar que a ti te parezca que hayan sido más emblemáticos, más transformadores, más importantes para el clúster? Bueno, yo debo empezar contando que el clúster empezó como clúster de energía eléctrica y con los años migró a clúster de energía sostenible. Eso implicó todo un cambio en la estrategia porque pasamos de manejar mucho la cadena de proveedores de equipos y de lo que llamamos aquí pasamos de los fierros o
o simplemente la infraestructura eléctrica a los temas de ciudades inteligentes, sostenibilidad, y se describió como low emission, temas de bajas emisiones. Y dentro de esa descripción de bajas emisiones hay como 3 grandes segmentos: uno el de eficiencia energética y servicios conexos, otro el de energías renovables, incluyendo la hidroeléctrica, que es una fortaleza muy particular de nuestra región, y otro segmento de movilidad sostenible. Entonces, digamos que hay una estrategia que ha funcionado muy bien con aliados, y es que como somos un tema transversal a todas las industrias, hemos trabajado mucho de manera interclúster. Entonces somos 8 clústeres, como decía, hemos hecho programas con el clúster agroalimentario, con el clúster turismo, para modernizar todos los hoteles en temas de eficiencia energética, de energía solar, de domótica, con el clúster moda para modernizar procesos en temas de compresores, de aire acondicionado, iluminación, recirculación de agua. Entonces, estos empresarios realmente interactúan con todas las demás industrias. Y adicionalmente, cuando mencioné los gremios anteriormente, omití mencionar, por ejemplo, los gremios con los que hacemos el lobby. Nosotros como clúster no hacemos lobby regulatorio, por definición, porque somos 2 personas en cada clúster. Se nos iría la vida, como decimos aquí, yendo a buscar congresistas para hacer lobby regulatorio. Entonces sí tenemos muy buena relación con los gremios que manejan los temas de energías renovables, como Ser Colombia, con el gremio industrial por excelencia en Colombia, que es la ANDI, con ProAntioquia, que es otra entidad de desarrollo territorial más o menos con algún parecido con Corfo, y con ellos, digamos que canalizamos todas las inquietudes de nuestros empresarios para que sean ellos quienes hagan el lobby regulatorio. Pero sí hay un tema específico que sí quiero contarles, que ni siquiera Jaime Echeverry conoce lo que les voy a contar ya, y es que hay una problemática grande en el país, que son unas corporaciones ambientales que se llaman las CAR, corporaciones ambientales, corporaciones autónomas regionales. Y como son autónomas, son muy independientes para lo bueno y para lo malo. Ya se han vuelto unas corporaciones que se han vuelto un cuello de botella para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, solares, turísticos, agrícolas, porque son las que dan las famosas licencias ambientales y son las que hacen digamos que nos ayudan a gestionar los acuerdos previos con las comunidades, que cada vez tienen un papel más activo. Ustedes, pero no les voy a hablar aquí del tema ambiental, del tema social ambiental, que se volvió un cuello de botella, obviamente aceptando que hay que resarcir y, digamos, resarcir los perjuicios que se causen con un proyecto, ni más faltaba que no, pero más allá de lo que la ley tiene prescrito, que estas compañías grandes que están en el sector lo hacen totalmente de forma responsable, incluso excediendo lo que la regulación tiene previsto, se ha vuelto, no solamente en Colombia, también lo sé que ocurre en Panamá, también me lo sé en Chile con los desarrollos de solar. Hay unas comunidades que están agrupadas, que están bien organizadas. Hay ONGs, desafortunadamente internacionales, más que todo europeas, que muchas veces no entienden que el desarrollo no puede reñir digamos que hay que conciliar y armonizar los intereses ambientales con los del desarrollo, y con un gremio que se llama CERA, que es el gremio de las PCHs, de las pequeñas centrales hidroeléctricas, que tiene sede acá en Medellín. Es un gremio nacional, pero tiene sede en Antioquia, porque Antioquia es el departamento más hidráulico y la matriz energética de Colombia es más que todo hidráulica, 70%. Por eso es de las 8 más limpias del mundo. Entonces, con este gremio hicimos un acuerdo para hacerle una veeduría cívica ciudadana a las corporaciones ambientales, de la mano de una veeduría que se llama Todos por Medellín, que le hizo veeduría a un gobierno municipal anterior, que Jaime, como es tan político, tan diplomático, no lo mencionó en forma, pues yo lo menciono de forma más explícita, un gobierno anterior al actual, que fue muy malo para la ciudad, para decirlo de una manera suave. No trabajó con los empresarios. De hecho, la estrategia clúster siempre ha tenido una financiación más o menos de un 30% de lo público y un 70% de lo privado,
en ese periodo de la alcaldía anterior bajó al 10% lo público, y eso porque venía una inercia de programas que venían del gobierno anterior. Pero digamos que más allá de ese tema, se pudo, en este caso, con esa veeduría cívica ciudadana que vigiló a esa alcaldía y que sigue vigilando la actual, solo que con la actual tiene mucho menos trabajo porque no es una alcaldía corrupta. Entonces se decidió que el tema que vamos a abordar ahora, y arranca a partir de enero, es ya la veeduría cívica ciudadana, fortaleciendo el gobierno corporativo, esas corporaciones ambientales que son autónomas, con empresarios de estos sectores, turismo, agro, energía y hábitat sostenible, para que tengamos empresarios en las juntas de esas corporaciones, y tenemos un aliado muy importante que es la prensa local, el periódico más importante de la ciudad, también hace una función de control político de alguna manera, y con ellos vamos a hacer una doble estrategia de control jurídico y control, digamos, de visibilizar cuando haya demoras en la aprobación de licencias, porque no tiene que ser una mezcla de temas jurídicos con temas comunicacionales, y cuando usted ve a un político que actúa de manera incorrecta, empieza a visibilizarlo en la prensa, decir, esta licencia está muy demorada, ¿por qué se está demorando tanto? Que en muchos casos se agiliza cuando hay algunos incentivos non santos, que obviamente los empresarios no quieren caer en eso, pero algunos caen también. Entonces, digamos que nos vamos a meter con un tema que es muy delicado, que es muy grueso. Yo sé que es un tema que tiene unas connotaciones más allá del clúster de energía, pero lo quería mencionar porque es un trabajo que se logró por el acuerdo con ese gremio que entendió que con esa veeduría posiblemente el costo transaccional de esos proyectos que antes duraban desde que se gestaba hasta que se ponía en marcha 4 o 5 años, hoy en día estamos en 10 años, desde que se tiene la idea de arrancar una PCH o un proyecto solar hasta que se pone en marcha, 8, 9, 10 años, y en gran parte por todo ese tema de gestión ambiental y de gestión de comunidades. El punto está claro. Jaime, quería que nos contara un poco más, pero telegráficamente, porque se nos está escapando todo el tiempo, el trabajo intercluster, es decir, mencionaste moda, eso me parece muy interesante también. ¿Puedes darnos algún ejemplo, no? Estabas diciendo moda para modernizar proceso, por ejemplo. ¿Qué más? Sí, el de turismo, que fue con 20 hoteles de la ciudad, que la ciudad se volvió muy turística, como ustedes saben, y empezaron a llegar los Marriott, los Hilton, todos los hoteles internacionales, llegaban todos con una tecnología muy buena en términos de sensores de presencia, en términos de domótica y todo eso. Los hoteles locales estaban un poco rezagados, y con ese proyecto se lograron modernizar en temas como generación de energía solar térmica para todas las piscinas, para todos los baños, y temas de domótica y temas de eficiencia energética en general. Eso fueron 20 hoteles con los que se hizo ese proceso, y no solamente se queda en el diagnóstico, sino en la ejecución de los proyectos. Y ahí, por ejemplo, la alcaldía de Medellín puso algunos dineros, también los privados pusieron, y la Cámara de Comercio de Medellín, porque se entendió como un proyecto de desarrollo de proveedores locales para defenderse de las cadenas internacionales que estaban llegando a la ciudad. Empezaron a llegar hace 10 años más que todo, y han seguido llegando, pues realmente fue interesante. Y el año pasado, con el clúster agroalimentario, fueron 100 empresas que se acompañaron en procesos de identificar con los residuos de esas compañías, residuos porcinaza, gallinaza, residuos vegetales, cómo se podía hacer cogeneración de energía a partir de residuos, lo que se llama waste to energy, y también proyectos de recirculación de aguas, proyectos solares con varias empresas del clúster solar, del clúster de energía, de eficiencia energética. O sea, yo tengo esa red que les contaba de energías renovables, y la otra red de eficiencia energética, fueron las dos más involucradas en el proyecto con Agro, que también fue muy exitoso. Y digamos que desde que estaba Jaime Echeverry, la instrucción fue: empecemos a trabajar de manera interclúster, porque eso tiene todo el sentido aquí mismo, y sobre todo clúster como negocios digitales y como el que yo lidero, tienen esa característica de ser transversales, y por lo tanto se puede trabajar de manera interclúster de forma muy fluida. Perfecto. Me parece muy interesante esto, Jaime, que tú lo hayas destacado, porque estamos viniendo con un razonamiento que tenía que ver mucho
con la mejora de la política y tú introduces un elemento adicional que se relaciona con las generaciones de impactos de modernización sobre otro clúster. Y te agradezco mucho por el punto. Quisiera volver a Fabiola porque antes, Fabiola, tú introdujiste o volviste a tocar desde tu punto de vista este tema de la política, centrando la atención sobre el hecho de que efectivamente para ustedes una tarea pendiente importante y tú dijiste hacer converger o creo, no sé si usaste esta palabra, pero buscar una coincidencia, una coherencia entre el plan de trabajo de clúster y la política departamental. ¿Cuál es otro resultado importante crees que se han conseguido hasta el momento a través del relacionamiento entre el clúster, la C y el resto de las instituciones del territorio, Fabiola? Marco, mira, a pesar de que no tenemos esa, ¿qué te diré? Esa política pública o esa relación formal con gobierno del estado de Coahuila, colaboramos completamente, ¿no? Completamente desde que arrancamos, como les comenté, se sumó el secretario de Economía en ese momento y ya hemos pasado por 3 secretarios de Economía y afortunadamente de secretario a secretario, cuando ellos pasan la estafeta de sus pendientes en el gobierno, una de esos pendientes es el clúster. Entonces, y ellos, el secretario dice, oye, al siguiente secretario, aquí está el clúster para que te contactes con ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, a pesar de no tener esa política pública, hemos encontrado esa manera de colaborar con ellos y ellos han encontrado en el clúster un aliado estratégico importante, tan así que de secretario, ya llevamos 3 secretarios. Con gobierno, número 1, con el gobierno del estado de Coahuila, algo muy interesante que hemos estado haciendo y que vinculamos es, como clúster les hemos apoyado con atracción de inversión, por ejemplo, ¿no? O sobre todo con expansión. Con nuestros mismos asociados, mis asociados me hablan y me dicen, oye, Fabiola, quiero hacer una expansión de planta y de preferencia la quiero hacer en Coahuila. Entonces, ¿qué hago? Pues obviamente los contacto y los vinculo directamente con Secretaría de Economía para que Secretaría de Economía les dé la información necesaria y qué incentivos hay para que puedan hacer esa expansión dentro del estado de Coahuila y se quede aquí, ¿eh? Entonces, en ese sentido, esa es una de nuestras grandes vinculaciones con el gobierno y el gobierno lo ha visto. Por otra parte, el mismo gobierno, cuando vienen y se instalan empresas al estado, me invitan a todas las inauguraciones que hay de nuevas plantas del sector automotriz y es una manera también de colaborar con el clúster. Ya estando ahí en la inauguración, a mí me da la oportunidad de conocer a los directivos y extenderles una invitación para que me permitan hablarles del clúster y obviamente el objetivo es asociarlos. Entonces es una colaboración muy buena que hemos hecho con el gobierno. Otro tema que hemos hecho con gobierno hablando de energía es la vinculación aquí en México con la Comisión Federal de Electricidad. Aquí en México tenemos un tema de falta de suministro de energía, de la distribución de energía. De pronto hay apagones en los parques industriales y las empresas se quedan ahí a media producción. Entonces, a través ahorita del gobierno también estamos buscando una reunión con altos ejecutivos de Comisión Federal de Electricidad, pues para tener una comunicación correcta con el sector industrial automotriz y que si va a haber algún paro o corte de energía eléctrica por mantenimiento, que lo comuniquen para que las empresas puedan programarse. Entonces, esos son algunos de los ejemplos que les puedo dar muy concreto de nuestra relación con el gobierno del estado de Coahuila. Te quería preguntar específicamente sobre el tema de las universidades, porque una de las quejas permanentes o que se verifica en algunas, inclusive de realidad mexicana, es la falta de mano de obra especializada. Y esto muchas veces viene de como diagnóstico, digamos, de una separación o de una falta de coordinación o de diálogo con la escuela técnica, la universidad tecnológica, etc.
En su caso, ¿hay algo de esto? ¿Han enfrentado el tema? ¿Qué nos cuentan? Totalmente, Marco. Y también les voy a dar, digo, traemos varios casos, pero me voy a enfocar en dos en particular. Como parte de los asociados del clúster, no nada más asociamos a la industria. Como todo clúster, son tres factores: la industria, el gobierno y la academia. Y aquí tenemos universidades que son asociados del clúster. Una de ellas es la Universidad Tecmilenio. Con esta universidad ahorita actualmente estamos co-creando materias en donde ellos tienen que actualizar y co-crear materias de la carrera de logística y la carrera de productividad, operaciones y productividad. Y nosotros como clúster estamos contactando con los expertos del sector automotriz para que puedan trabajar con el Tecmilenio en la co-creación de estas materias. Ojo, generalmente las universidades piden, hacen mesas de trabajo y hacen reuniones con más de 40 personas y luego de pronto esta información se pierde. Ahorita, por ejemplo, con el Tecmilenio ya es muy concreto. Ellos nos dijeron qué expertos y qué perfil necesitan para revisar las materias y co-crearlas, y nosotros, conociendo a nuestros asociados y qué tipo de perfil tienen, seleccionamos a los perfiles adecuados para esa revisión. Esa es una. Y otra, con la Universidad Tecnológica de Coahuila. Con ellos tenemos un convenio anual en donde ellos nos dan 20 becas. Son 20, pues sí, 20 becas al 100%, en donde ellos les damos la oportunidad a colaboradores de nuestros asociados para que se puedan certificar en ciertos temas, ¿no? Técnico en programación, en PLCs, técnicos en mantenimiento básico industrial, técnicos para ser instructores, técnicos en electrónica. Entonces, muchas personas que trabajan en la industria no tienen un título, se fueron haciendo en el camino, y les llaman técnicos porque se fueron subiendo y se fueron haciendo, pero les falta el papelito, les falta esa certificación oficial de la Secretaría de Educación Pública, y a través de esta universidad hacemos una alineación con este grupo de 20 personas al año, y los que pasan el examen se les expide un certificado oficial de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, pues, imagínate, para estas personas que no terminaron un grado escolar, tener ya un certificado de una universidad, para ellos vale mucho, y también, pues, obviamente para la empresa asociada. Entonces, en particular, pues les quiero compartir esos dos casos que tenemos actualmente. Perfecto, muchísimas gracias, Fabiola. Jaime Echeverry, si tú tuvieras que resumir en tu experiencia cuáles han sido los resultados más significativos de esta estrategia, cuáles han sido los obstáculos más grandes en la construcción de estos sistemas de relacionamiento, ¿tú qué dirías? Digamos que, primero, resultados. El impacto de esas estrategias tiene que ver todo con el crecimiento de la economía y del empleo. Creo que hoy en día la economía de la región, inclusive independiente de cómo le vaya al país, tiene comportamientos mucho más estables de crecimiento. Eso es, digamos, importante. Lo otro es que se ha ratificado que la tasa de crecimiento del empleo formal asociado a estas industrias crece positivamente. La inversión privada igualmente. Y la inversión extranjera directa, que no existía, es tal vez de las regiones con inversión extranjera directa más alta del país. Lo otro es que después de tantos años, tener estas temáticas vinculadas a los planes de desarrollo se ha vuelto un poco común, digámoslo así. Pero es importante algo para comprender esto. Aplicamos un principio básico del desarrollo: tratar distinto lo que es distinto. No todo en la economía es clúster. Luego, en el diálogo con lo público
y con los empresarios, hay que entender que lo que no es clúster también requiere sus propias políticas e incentivos. Y creo que eso es lo importante de una política pública de desarrollo productivo, Marco, de todos. Que aunque tiene un jalonador, que son iniciativas clúster, porque permiten mayor crecimiento y jalan mucha parte de la economía, lo que no quede allí también tiene respuesta. Estas iniciativas tienen muchos enemigos. Los desconocedores hablan que son clubes y el que no puede estar todo el día allí en esto, pues se siente excluido. Pero lo importante, que es un resultado también, es que uno tal vez con los programas es capaz de accionar 10, 15% de la base empresarial. Pero muchísimos empresarios toman sus decisiones propias por información, por emulación. Muchas entidades copian sin decir nada y eso va creando una sinergia en la región que es la que al final del tiempo transforma. ¿Sí? Eso, de eso no se habla mucho, pero la mayor parte de los cambios suceden alrededor de lo que una buena política incentiva. Porque la racionalidad del empresario, el sector privado, pues va de acuerdo a la oportunidad del mercado. Y una política buena ayuda a que muchos agentes tomen decisiones propias. No siempre tienen que estar en programas financiados por alguien, sino que toman sus decisiones de crear empresas, de invertir, etc. Otro segundo punto importante es el tema de también crecer la base institucional. Si bien con las iniciativas clúster crece la densidad empresarial, que es importante para una región, detrás va pago de impuestos, para un gobierno local, etcétera, etcétera, también es que hay tendencia a que las instituciones se especialicen, se creen nuevas porque hay vacíos, pero muy importante, que también se cierren aquellas que pierden vigencia. Creo que en el caso de la experiencia de la región nuestra y mucha parte del país, ha sido el fortalecimiento de la capacidad institucional. De hecho, en cada iniciativa clúster puedo asegurar que se trabaja al menos con 80% de las instituciones vinculadas a esas iniciativas clúster. Y no es que haya que estar en 20 programas con cada uno. Si tú tienes al menos un programa con cada institución vinculada con la iniciativa, avanzas cantidades. Eso crea sinergias, confianza y mutuo propio. Las instituciones también hacen inversiones, las universidades. Luego, un buen ejemplo que es política pública clara es fundamental, porque pues, nada sucede en el vacío, ¿cierto? ¿Qué es importante para finalizar? Es que en la continuidad de gobierno a gobierno, eso significa mucho, porque en un gobierno que entrega su periodo se ven resultados buenos, el siguiente fácilmente lo adopta y la experiencia mostró que simplemente el siguiente gobernante pues hará su énfasis, como todo gobernante, pero conceptualmente el contenido de fondo tiene continuidad. Algún gobernante hará más énfasis en innovación, otro en creación de empresas, no importa. Pero el eje de esto es fundamental y recordemos, para finalizar, que las iniciativas clúster, que es una estrategia de largo plazo, finalmente se estructuran con una participación muy grande del sector privado, que finalmente es quien hace la inversión en sus empresas y en sus desarrollos. Y eso, visto de lo público, también son aportes al desarrollo de la región. No, te agradezco mucho. Me parece que tocaste temas que ayudan mucho a cerrar este debate el día de hoy, marcando algunos temas que son claves sobre cómo manejar este tipo de proceso.
Yo creo que estamos prácticamente en la hora, porque si no nos va a pasar vamos a pasar del tiempo. Nosotros queremos mantenernos así como preciso en la promesa de soltar a nuestros eh, público a las 2 horas como habíamos programado. Quería solo darle una palabra así como telegráfica de vuelta, solo para que nuestros colegas Rodrigo, Jaime Arenas y Fabiola nos comenten, así como en una palabra, cuáles son las recomendaciones que darían a los cluster managers o a las instituciones profesionales que nos están escuchando para potenciar su capacidad de relacionamiento con el territorio, en la línea de lo que acaba de hacer Jaime Echeverría ahora. ¿Qué dirías tú, Rodrigo? ¿Cuál es la sugerencia que tú le darías, así como en un telegrama? Primero, persistir en los clústeres son iniciativas que aglutinan, generan una visión compartida de cómo abordar los sectores productivos y el desarrollo. Y ahí en ese sentido es participar, por un lado, de la política pública y tratar de permear la política pública. Y ojalá la misma política incorpore a los clústeres dentro de sus estrategias de desarrollo productivo, regional, etcétera, porque no solamente también han cumplido un rol en el desarrollo productivo, sino que también es generar confianzas, puentes, cohesión social, y poder tener más instancias para trabajar juntos por un objetivo. Entonces, las relaciones multinivel, ¿cierto? Todo lo que, las relaciones interclúster, las economías de escala, todos esos beneficios que genera tener clúster en los territorios es tremendamente potente. Entonces, persistir en el modelo, creemos que es un modelo que realmente permite avanzar y cómo poder permearlo dentro de la política regional o nacional es un desafío que debiéramos abordar, y yo creo que eso realmente valida y le da sostenibilidad a estas iniciativas que tantos buenas prácticas y buenos resultados han tenido los territorios. Gracias, Rodrigo. Jaime Arenas, ¿tú tienes algunas recomendaciones que quieres compartir? Yo también pienso que continuar con esa sinergia con la alcaldía, en el caso nuestro, por ejemplo, nos llevó a entender que la diversificación del riesgo país y el mejoramiento de los márgenes a nuestros empresarios en buena parte radica en ese programa de fortalecimiento exportador que tenemos, en parte con recursos de la alcaldía y en parte con recursos de la Cámara de Comercio. También los empresarios ponen lo suyo porque ellos pagan sus tiquetes, pagan su alojamiento. Nosotros lo que pagamos es toda esa formación previa que les conté, por ejemplo, lo que va a ser la misión a Chile en octubre, y toda la agenda que se hace allá, la coordinación, en este caso con las cámaras binacionales, con las empresas ancla que tenemos allá en Chile, como son ISA, EPM, más otras que son internacionales como Enel, como AES, que están en muchos países de la región. Y digamos que esa articulación es la que permite no solamente al clúster energía, sino a otros clústeres también, que los empresarios puedan diversificar ese riesgo país en un momento donde hay alguna angustia por los temas internos y donde claramente los márgenes que se obtienen en esas otras geografías son mucho mejores que los márgenes locales. Gracias, Jaime. Fabiola, ¿tú agregarías algo a estas recomendaciones o te anima a dar alguna recomendación a nuestro público? Sí, Marco, lo que a nosotros nos ha funcionado mucho para tener una buena vinculación con estos actores del ecosistema, sobre todo con las universidades, es no firmar convenios por firmar convenios. Veo mucho, se firma un convenio por aquí, se firma un convenio por acá, y solamente es para la foto. En nuestro caso, cuando firmo un convenio de colaboración con alguna universidad,
es porque ya tenemos un proyecto concreto como los que les acabo de compartir hace ratito. Entonces es una manera de que las cosas sucedan y que los actores del ecosistema vean que estamos realmente colaborando y no solo de palabra. Entonces esa es mi recomendación. Fantástico, mirar a los resultados. Jaime Echeverry quiere hacer una última sugerencia. Solamente una, conversar mucho, hablar mucho. Solamente siempre se habla de la alcaldía y la Secretaría de Desarrollo Económico en nuestras ciudades, pero hay una instancia superior de la que casi nunca se habla y es decisoria o es decisiva, que son los consejos municipales. Vincular activamente a lo público en todos sus niveles es fundamental, no solamente porque ellos son los que aprueban presupuestos y todo lo demás, sino porque se crea, como han dicho muchas veces en esta reunión, un espacio de convergencia mucho más amable y se entienden más fácilmente las contradicciones. Marco, saber qué piensa el contradictor, por qué no le gusta lo que tú estás proponiendo, es fundamental para hacer política pública. Nuevamente, Perfecto. no todos pensamos igual ni sentimos igual. Me parece una muy buena nota para concluir este conversatorio. Hemos tocado algunos de los temas que están relacionados con esta problemática compleja que es la construcción de estos sistemas de relaciones, que es esencia propia del clúster, pero también es estrategia para que el clúster se posicione hacia afuera en su territorio. Hemos dicho que esto aporta a la construcción de políticas que son más pertinentes y más eficaces para la transformación del territorio, pero también para solucionar el problema específico. Hemos visto esta geografía variable que en el caso del clúster turístico de Chile se adopta. Pero hemos también hablado de la intercluster, o sea, de cómo estos clústeres pueden relacionarse con otro clúster. Hemos visto cómo se pueden generar recursos humanos especializados, lo ha mencionado Fabiola en el caso de Coahuila, y a la base de esto un sistema de relaciones que evidentemente nace a través del diálogo, como nos recuerda ahora Jaime Echeverry, ¿no? En esta última recomendación, diálogo, conversación, porque esto requiere la construcción de acuerdo, partiendo del hecho de que es natural que tengamos posiciones diferentes y puntos de vista diferentes, pero a través del diálogo y de la acción conjunta es como se construye la confianza. Yo creo que nos comimos el tiempo también de la respuesta que a veces intentamos dar a las preguntas que están en el chat, pero para eso te dejo la palabra, Maite. No sé si hay alguna cosa que queremos recuperar de ahí y si no, haremos lo posible para contestar a la distancia. Un último agradecimiento a nuestros colegas, pero no se vayan porque Maite seguramente tiene cosas que decirle todavía. Y muchas gracias, Marco, muchas gracias a todos los panelistas. Ahora les pido a los 85 participantes que por favor no se vayan porque vamos a lanzar la última encuesta, que como bien digo, para nosotros es muy importante para poder seguir avanzando en nuestro programa y también para poder seguir mejorando. Así que le pido a nuestro asistente, por favor, si nos puede lanzar la última encuesta. Son 2 preguntas. No sé si ahora les va a aparecer en su pantalla. Y bueno, algunas de las preguntas del chat más que nada tenían que ver con dónde ustedes pueden ver las otras 8 grabaciones de la comunidad de práctica. Y les comento que nosotros dejamos en el chat el link a la plataforma Sensitivas Cluster, donde a través de las notas informativas, cuando ustedes clican en más notas informativas, van a poder encontrar una nota informativa por cada taller. Y en este sentido, allí también van a encontrar la grabación y su nota técnica, que ustedes pueden revisar cuando ustedes gusten. Y además de ello, también los invito a revisar nuestro canal oficial de YouTube de la CEPAL, donde también van a encontrar en un listado
todas las comunidades de prácticas que hasta el momento llevamos realizando. Así que les agradezco que contesten la última encuesta. Y bueno, además comentarles de que nuestra plataforma IAP también en la sección de actividades ustedes van a poder ver todas las actividades abiertas al público que nosotros estamos realizando. Y para comentarles que el 24 y 25 de septiembre vamos a estar participando del Córdoba Tech Week, que este es un evento donde estaremos específicamente en la sección de Intercluster, donde vamos a estar presentando varios proyectos interesantes para que quienes puedan se unan a este evento que va a ser presencial en Córdoba. Acá tenemos a uno de los integrantes que nos va a acompañar, Rodrigo Moreno, que nos vamos a estar viendo allá presencialmente. Y por supuesto que sería interesante conocer a más de las personas que nos visitan y que siempre nos ven a través de estos talleres del mundo de los clústeres. Para más información pueden visitar nuestra plataforma IAP, donde está la información acerca del Córdoba Tech Week y donde también pueden ver todas las otras actividades que realizamos. En este sentido también tenemos un taller de inicio de nuestro programa Transforma tu IAP a través de la economía circular, donde vamos a tener varios exponentes tanto de la CEPAL como de la cooperación alemana GIZ. ¿Qué es el día? Que es el día 16 de septiembre. Gracias, Marco. 16. Las 11 horas de Chile. El 16 por conexión virtual para este taller donde arrancamos formalmente con esta actividad de apoyo técnico a las iniciativas clúster que han postulado y han sido seleccionadas por este programa de economía circular. El 24 y 24 24 y 25 25. en Sí. Córdoba Tech Week. Sería un placer verlo allá para conocernos de persona y hablar de intercluster y construir intercluster. Y obviamente el 20 de noviembre a la última, 10ª comunidad de práctica. ¿Cómo va la encuesta, Maite? ¿Estamos? Sí, ya estamos, ya la podemos cerrar, así que muchas gracias a todos nuestros panelistas, quienes aportaron con grandes comentarios. Muchas gracias también a mis colegas y obviamente a nuestro público que siempre nos acompaña en estas 9 talleres y ya pronto el 10º, que se va a empezar a socializar el link para que ya se vayan inscribiendo, como siempre les va a llegar a sus correos electrónicos y también en la plataforma. Muchas gracias a todos.